Buenas tardes. Soy tardes. Abraham González y mi esposa Verena Barreto. Somos comunitarios de Llobel, Cali. Hoy queremos compartirles nuestra reflexión sobre la parashá Ashrei Mo. Con un preámbulo a esto vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, tu Torah, tu bendición, la que nos diste, Padre, escrita y está en nuestros corazones. Ahora pon en nuestra vida, en nuestro verbo, en nuestra palabra, Padre, tu bendición, Padre, tu sabiduría, ponla en nuestra boca y que abrimos nuestra boca para que tú fluyas a través de ella. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pasamos al tema que nos compete hoy, Ashrei Mo, que está desde Levítico 16:1 hasta el Levítico 20:27. Bueno, el contexto de esta parashá es la purificación del pueblo de Israel. Todos los preceptos, normas y leyes que competen a la purificación y a la santificación del pueblo de Israel delante del Eterno. Esta parashá, Ashrei Mo, significa después de la muerte. Cuando murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Hashem le advirtió a Moisés cómo debía acercarse al lugar santísimo y que no podía acercarse sin autorización, que solo el Cohen Gadol, o sumo sacerdote, podía entrar en el lugar que estaba detrás de la cortina. De hecho, habían unas normas muy estrictas para hacer esto, las cuales los hijos de Aarón las conocían a cabalidad. Pero por alguna razón de desobediencia incumplieron prácticamente los preceptos o las normas que existían y por esta razón fueron castigados con la muerte. Una vez al año el Cohen Gadol debía acercarse al lugar del propiciatorio el día de Yom Kippur con 2 corderos sin mancha, sin ningún defecto, iguales, y se echaba suerte sobre estos 2 corderos. Uno iría al propiciatorio y el otro iría al desierto cargando todos los pecados. Después de que el Cohen Gadol le imponía manos, traspasaba los pecados a este cordero y el cordero soltado al desierto, y en el desierto el cordero moría. En Levítico 16:3 dice, lo que cuenta mi esposa, Aarón debía entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ceñiría con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrán después de haberse bañado con agua. En realidad eran normas estrictas. Hay un conjunto de normas que se debían cumplir para que se pudiera entrar a ese lugar que era un lugar kadosh, un lugar santo. La parashá advierte sobre el corbán, que es sobre los animales, ofrendas animales, derramamiento de sangre y la ofrenda vegetal en cualquier otro lugar excepto el lugar santísimo. Prohíbe el consumo de sangre, detalla las leyes de las relaciones prohibidas, prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Hashem y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó a Hashem, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto. Es decir, lo enviará a Azazel. Azazel, hay muchas denominaciones de esta palabra Azazel. Algunos dicen que
proviene de una palabra que significa suelo duro, lugar duro. Es como caer en el abismo, a un lugar de precipicio. Otros dicen que era un lugar, otros dicen que era prácticamente como un lugar de demonios, algo así. En realidad no tengo muy en claro, pero hay muchas denominaciones de Azazel, que era un lugar duro, un lugar donde se esquiaba, del desierto, ¿ya? Hago una remembranza ahora de cuando Yeshua prácticamente, hago una reflexión cuando Yeshua en Mateo 5, 1 al 20, cuando Yeshua llegó a la orilla del lago, a la región de los Gadarenos, había un endemoniado. ¿Y qué hizo Yeshua? Envió estos demonios o estos pecados que estaban en este endemoniado a unos cerdos y ellos se precipitaron a un abismo. Algo así lo hizo prácticamente el mismo Cordero de Dios. Yeshua lo hizo para expiar prácticamente todos estos pecados que había dentro de ese endemoniado. Me hace recordar también una reflexión cuando Job hacía sacrificio por sus hijos, los cuales él consideraba que sus hijos estaban en pecado, por si habían hecho algún pecado, estos sacrificios pudieran cubrir los pecados de sus hijos. Lo que me hace pensar es que siempre el pueblo de Israel guardaba con mucha seriedad lo que significaba el sacrificio. De hecho, nos hace pensar que esta parashá es una de las parashás más mesiánicas, porque hacen una analogía sobre lo que es el cordero del macho cabrío que cargaba con los pecados y las impurezas del mundo, y Yeshua prácticamente que cargó con nuestros pecados en el madero. En Romanos 5:8 habla de que por medio de la sangre de Yeshua nosotros recibimos esa salvación, fuimos justificados delante de Dios. La misericordia del Eterno en la época del templo que se movía en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues el sacrificio era sobre 2 animales vivos. Uno llevaba la carga del pecado y era estrellado en el desierto. Lo que hizo Yeshua en el madero cuando sobre él fue toda la maldad de la humanidad. Él se negó a sí mismo y nos regaló la salvación. Él fue el cordero, él fue el corbán. Esta palabra siempre se usa en el pueblo de Israel en la época de Yom Kippur, porque es precisamente en esa época, en esa fiesta, que cada fiesta también ahí nos está hablando el Señor de los tiempos de la fiesta, que no se pueden salir del reloj de Dios. No podemos ofrecer sacrificio a la ligera, como hicieron Adán y Abiú. Hicieron un sacrificio que Dios no les había ordenado que hicieran, pasando por encima de la voluntad y la autoridad de su padre. Siempre me llama la atención cuando nuestro pastor habla de que si queremos saber lo que está pasando en el mundo, vayamos a la parashá, vayamos a la Torá. Y hoy en día los jóvenes no se someten a ninguna autoridad, no quieren pasar por encima de la autoridad de sus padres, no respetan el consejo de los ancianos. Entonces vemos que la parashá va al ritmo de lo que está pasando en la actualidad en nuestro país. Yeshua fue ese cordero que nos regaló la salvación. Por medio de él se hizo propicio llegar al lugar santísimo cuando tenemos la necesidad de entrar a ese lugar. Se rompió el velo el día que él hizo el sacrificio, que él mismo se ofreció, y podemos entrar delante del trono de la gracia confiadamente, sabiendo que él es nuestro juez delante del Padre. En Levítico 16, 18
dice, Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Eterno. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y lo untará sobre cada uno de los cuernos del altar y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Realmente ir a lo que hizo Yeshua, que prácticamente derramó su sangre por la humanidad. Es cuestión de sangre. La sangre es algo muy importante para el Eterno. Ahí está la vida, ahí está todo. Y Jesús entregó su vida, entregó su sangre por nosotros. Él es el Cohen Agadol, Él es el Cordero, Él es ese Cordero que ya de una vez y para siempre entregó su sangre, se inmoló por nosotros, y ya después de Yeshua traemos a colación estos sacrificios que se hicieron en la antigüedad, y ya después de Yeshua ya no existirán más sacrificios, porque Él lo hizo una vez y para siempre. De hecho, es el Cordero que cumplió prácticamente la Torá a cabalidad. Podría decir que Yeshua es la misma Torá y que es el sacrificio mismo que está en la Torá prescrita desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente. Él hizo esto por amor. Y hay un mandamiento que Él nos regala y que es se sintetiza esta parashá y se sintetiza la Torá en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí entran las otras leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel de honestidad, de limpieza, de pureza de corazón, de amor al prójimo, de benevolencia, de ayudar al pobre y al necesitado. Es como cuando hablamos en Isaías, hay una porción bíblica de la cual voy a hacer referencia, donde dice cuál es el verdadero ayuno del Señor. Es quitarnos las ligaduras de maldad, quitarnos el odio, el resentimiento. Eso fue lo que Yeshua nos enseñó con el sacrificio. Él se negó a sí mismo, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo. Él fue el sacrificio vivo, Él fue el corbán inmolado que asumió y redimió nuestras culpas delante del Padre. Él se puso en lugar de nosotros y Él se puso aún en lugar de ese Cordero. Aún hoy hay que orar por el pueblo judío porque ellos aún siguen en Yom Kippur, hacen corbán y sacrifican gallos, sacrifican animales, hacen derramamiento de sangre, invalidan el pacto que hizo Yeshua por nosotros. Y el pacto de Yeshua es un sacrificio que tiene mucho valor. Y le pedimos al Señor hoy en día que le quite la venda a su pueblo para que reciban a Yeshua como Señor y Salvador. Porque por medio de Él somos justificados. Y ya no hay más sacrificio, porque el sacrificio de Él fue suficiente. Estos sacrificios de la antigüedad ya podrían tener un anacronismo, porque ya Yeshua prácticamente hizo el sacrificio final, el sacrificio para siempre, ya no existen más sacrificios. Es un llamado prácticamente a la humanidad para entender prácticamente la gran connotación que tiene el sacrificio de Yeshua por nosotros. Y ya prácticamente lo que necesitamos es ir más allá al cumplimiento de esos preceptos, de esas leyes, de esos consejos que nos dio Yeshua a través de la Torá, a través de su palabra, y que podemos sintetizar en lo que nos dice Levítico 19, un llamado a la santidad prácticamente. Hashem le ordenó a Moshe que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, Hashem, su Elohim, soy santo. Prácticamente Yeshua hizo lo mismo con sus discípulos. Les indicó su santidad, les indicó que Él y el Padre son uno y que era santo prácticamente.
y que el imitar a Yeshua es entrar en esa santidad. Muchos preceptos hay en la palabra en donde se nos dice por dónde entrar en esa santidad. Entonces dice conceptos muy sociales, muy familiares, en donde dice respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados, mi Shabbat. Yo soy Adonai, su Elohim. Nos indica que prácticamente esta santidad no es una santidad indicada como muy espiritual, por allá elevado en las alturas, sino que es algo más hacia la vida pragmática, hacia la vida práctica, y que el cumplir preceptos aquí en la tierra, sociales, familiares, que están indicados en la Torá, es lo que nos lleva a esta verdadera santidad y es lo que nos indica prácticamente aquí. No se vuelvan a los ídolos inútiles, no se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Adonai, su Elohim. Cuando ofrezcan a Hashem un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Eterno lo acepte de buen agrado. Tenemos que agradar a Hashem. Tenemos que tener gracia ante Él, prácticamente, que nos mire con buenos ojos por nuestros actos. Hablando de la santificación también, como estaba leyendo mi esposo, es necesario transformar nuestro interior, nuestro corazón, someterlo al Rúa, sabiendo que el sacrificio de la sangre de Yeshua no se puede estar invalidando cada vez que cometemos una infracción contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. Cada vez que pasamos por encima de un misbod, de una ley que Dios nos dio, siendo en el orden de cada quien, los misbod, hay misbod para cada tipo de persona. Los sacerdotes tienen unos misbod, las mujeres tienen otros misbod, los hijos tienen misbod, las leyes matrimoniales, las leyes de convivencia, las leyes de la tierra. Todo esto tenemos que tratar en la medida que sea posible cumplirlas, sabiendo que nosotros sin el Rúa no podemos ni tenemos la fuerza para cumplir los misbod que nos corresponden. Yeshua nos enseña a través de su palabra que amando al prójimo nos negamos a nosotros. Y Él nos dijo, un mandamiento nuevo les doy, que nos amemos unos a otros como yo los he amado. Se trata de dar amor, se trata de dar, de negarse uno y poner por encima de mis necesidades y mis deseos, me pongo en los zapatos del otro y me doy cuenta que esa persona necesita que yo le muestre quién es Yeshua, cuál es el sacrificio que hizo en el madero por nosotros y por él. Entonces, hoy miramos muchas veces a los jóvenes que están como ovejas sin pastor en las calles tirando piedras. Son presa fácil, son sugestionables. Escuchan el consejo en la calle porque esta generación de padres nos dedicamos a trabajar, a dejar a nuestros hijos con una persona que no los atendió, una persona que quizás estaba muy lejana de conocer la palabra. Y nosotros los dejamos con algo que es, sí, sin algo que es fundamental, es el amor. Enseñar el respeto, enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros aprendimos. Fuimos una generación de padres demasiado permisivas y tenemos que pedirle perdón al Señor porque permitimos que nuestros hijos crecieran un poco a la deriva. Entonces a veces es fácil ponernos en la posición de jueces y decir, no, que muchachos tan atrevidos, no respetan. Pero ¿dónde quedó la educación de esta generación? ¿De quién fue responsabilidad? De los padres que están juzgando a los jóvenes que están en la calle. Entonces,
Dentro de eso también está lo que es las normas que el Señor dejó, los mismos que el Señor dejó para que nosotros cumpliéramos. El amor al prójimo, dar al necesitado, todo se trata del amor. Una de las cosas importantes que nos habla la Torá en Levítico 19 son lo que son las relaciones sociales. Prácticamente, como decía mi esposa, nuestros hijos viven en una anarquía muy grande por el olvido de cómo los padres están construyendo la familia en estos tiempos. Y aquí nos dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas ni recojan las uvas que se hayan caído. Es cuestión de justicia social. Prácticamente es falta de un corazón equilibrado. Yo veo muchas compañías, muchas empresas que cuando sacan el sueldo para sus empleados, le entregan el cheque a las 3:30 de la tarde de un viernes para que no alcancen a cobrarlo y ganarse esos días de tener la plata en su banco. Es algo de injusticia social. Son muchas las empresas que hacen esto y que no copian prácticamente los preceptos que están en la Torá, que puedes dejarle las espigas para que el más necesitado la recoja. Es uno de los más altos conceptos de la Sedacá. Hay que darle al pobre, y esta es una forma de darle al pobre. Y nosotros los empresarios tenemos que buscar las formas de entregar algo de lo que el Eterno nos entrega en nuestra compañía a través del beneficio del mismo trabajo. Déjenla para los pobres y los extranjeros, dice Hashem. Y dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre por jurar, ni profanen el nombre de su Elohim. Yo soy su Eterno. No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Lo que les hablaba, prácticamente retenemos a entregarle un cheque que está firmado para que lo cobren hasta el lunes, es retenerle prácticamente el salario. Y esto es ponerle prácticamente una trampa a un pobre jornalero, a un pobre empleado de una fábrica o así. No maldigas al sordo ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a Adonai, tu Elohim. Yo soy el Señor, dice la palabra. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy tu Elohim. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Allí estamos hablando de justicia, de amor. Cuando tenemos amor por nosotros mismos y cuando reflejamos el amor que tenemos por nosotros mismos hacia los demás, como sintetiza la Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo, no podemos tener lo que se llama la Shon Haran, la lengua mala. Somos ligeros de lengua, hablamos sin saber, juzgamos sin saber. Ahora está de moda, he visto yo con todo esto que hubo del paro, los jóvenes tirando piedra en la calle. Los profesores tienen la culpa porque los profesores fueron los que les metieron las ideas a los hijos de nosotros. Claro, estuvimos muy cómodos enviando a nuestros hijos al colegio y dejando la educación de nuestros hijos en manos de las personas que simplemente eran unos tutores, pero no eran los responsables de la educación de nuestros hijos. El amor que tenemos hacia el prójimo también está dentro de esta parashá. Dar de lo que no tenemos, no de lo que nos sobra. Dar algo que sea útil, enseñar al que necesita, inculcar las buenas normas de convivencia en nuestros hijos para que tengamos un mejor país.
para que seamos una mejor nación. Reconocer que nos hemos equivocado y pedirle perdón al Eterno, porque este es el momento de rectificar, de hacer tikkun, de decir, me equivoqué, tengo que rectificar, no estoy haciendo bien delante de Dios, me he equivocado como ciudadano, como padre, como madre, como miembro de una comunidad. Entonces, todo nos incomoda, pero no nos hemos puesto a pensar en qué hemos fallado y en qué estamos incomodando a nuestro prójimo. Por eso bien lo dijo el rabino. La parashá tiene una palabra o una frase que sintetiza la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente fue lo que dijo Yeshua, que es un mandamiento más grande. Pues él decía, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Prácticamente, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los mandamientos fundamentales dentro del pueblo judío. Trayendo a colación lo que hicieron los hijos de Aarón, es lo que está sucediendo, es el espíritu de los hijos de Aarón el que convive prácticamente un espíritu de rebelión, un espíritu de anarquía. Lo que estamos viendo actualmente es porque muchas veces los padres se olvidan de la cercanía y la convivencia con sus hijos. Hay una disensión entre hermanos, hay divisiones de toda tipología, y es lo que estamos viviendo en la actualidad. Anarquía por todos lados. Hijos que quieren reclamarle al mundo la atención que sus padres no le han dado. Lo que decía mi esposa es muy cierto. Somos una generación fallida en la enseñanza de los hijos. En estos tiempos los hijos han llegado prácticamente a murmurar de sus padres. Hablaba en estos días con unos primos en Medellín, me decía mi prima, mi heredera soy yo, porque prácticamente nuestros hijos van a tener que también tener el gran esfuerzo de conseguir las cosas, porque ya ellos añoran que nos muramos para poder heredar prácticamente. Entonces ella lo decía muy coloquialmente y muy risueña, dice, hay que enseñar a los hijos a que se esfuercen en conseguir las cosas. Hay mucho facilismo actualmente, y es lo que la anarquía de ciertos grupos políticos están haciendo con los jóvenes, a que sean víctimas del facilismo. Ya no quieren trabajar, ya quieren conseguir las cosas de una manera fácil, y obtener a costa de todo lo que otro ha conseguido con gran esfuerzo. Es honorable dejar la herencia a los hijos. Así dice la palabra de Dios, que es honorable el hombre que deja herencia a sus hijos. Pero también es honorable enseñar a nuestros hijos el respeto por los demás. Como padres de una nueva generación, tenemos que hacer tikkun, tenemos que mirar atrás, pedirle perdón a Dios, rectificar en nuestro camino y saber que lo que estamos viendo hoy es la cosecha de lo que sembramos en el pasado. Entonces, en este año de mitad tenemos que rectificar, tenemos que decir, me equivoqué en esto, y enseñarles a nuestros hijos el amor por el prójimo, enseñarles a nuestros hijos las enseñanzas de la Torá y la enseñanza que nos dejó Yeshua, el amor por los demás. Otra exigencia de la santidad está escrita en la palabra, en Levítico, dicen, cumplen mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en sus campos dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida de dos clases distintas de hilo. Si un hombre se acuesta con una esclava prometida de otro en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, los dos se les impondrá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte porque aún ha sido declarada libre. No obstante, el hombre deberá ofrecer al Eterno un carnero como ofrenda de su culpa. Siempre había bueno, ya llegamos al final prácticamente de nuestra reflexión.
Vamos a orar finalmente. Gracias, Hashem, por esta oportunidad Gracias, Señor, por de este momento. reflexionar, de entregar a todos nuestros amigos que nos escuchan una reflexión importante que examinen nuestros corazones. Gracias. Somos Joel, somos comunidad.